Abrimos este bloque con una información que tenés que saber. Hoy es el Día Internacional en la lucha contra el ACV. Por eso, este consejo que compartimos con vos. Hoy, 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del ACV. Recordemos que esta enfermedad nos puede afectar a todos y en cualquier momento de la vida. Y también recordemos que el 90% de esta patología se relaciona con factores de riesgo que son prevenibles y tratables. Para ello es importante que nosotros mantengamos una vida lo más sana posible. Y esto consiste en mantener una presión arterial en niveles normales, el nivel de colesterol, de azúcar en sangre. Además, es importante que mantengamos una dieta balanceada, que disminuyamos el consumo de alcohol, que no fumemos y que mantengamos una actividad física regular. A propósito de este tema, para ampliar y desarrollar, estamos en comunicación telefónica y te saludamos, Leandro Moschen, osteópata, kinesiólogo de Pinamar. Qué importante, ¿no, Leandro, poder concientizar a la población de los cuidados que hay que tomar para minimizar el riesgo a contraer un ACV? Hola, Adri, ¿cómo andás? Sí, es muy importante. Bueno, me presento, ya me presentaste, soy osteópata y kinesiólogo, formado en Facultad de Medicina, carrera de posgrado en 5 años en osteopatía y posturología. Es muy importante concientizar. Hoy 29 es un día que se lanzó a través de la Organización Mundial de la Salud para concientizar a la gente en la importancia en detectar esta patología, que el tiempo es crucial a la hora de que aparece, porque empieza a generar alteraciones. Quizás la gente piensa que es una suba de presión o no pasa nada, pero a la mínima atención, hay que prestar mucha atención cuando una persona empieza a tener alteraciones súbitas de pérdida del lenguaje, que se te duerme una mano, que se te paraliza la cara, que tenga una pérdida de visión, un dolor muy fuerte de cabeza, porque la cabeza está inervada por un nervio muy importante que es el quinto par craneal, que le da mucha sensibilidad a la bóveda craneal. Entonces cualquier cosa que pase ahí adentro se va a manifestar como un dolor muy súbito y muy fuerte. Entonces eso, tener en cuenta eso. Y bueno, el ACV, mucha gente no lo sabe, pero ¿qué es el ACV? El ACV, accidente cerebrovascular, o ictus. Ictus viene de la palabra latina de golpe, ¿no? Un ACV es un accidente que sufre el cerebro. Pensemos que el cerebro es la computadora central de nuestro cuerpo. Entonces cualquier cosa que pase en nuestro cerebro, y en este caso es la pérdida abrupta de sangre, que puede ser isquémica o hemorrágica, ¿no? Exactamente. Hay una estadística, Leo, que habla que 9 de cada 10 personas que sufren un ACV tienen algún tipo de consecuencia, ¿no? Hablo de alguna discapacidad. Es muy importante eso, porque vos pensás que, mira, el 80% de los ACV son isquémicos. O sea, imaginemos el cerebro que está irrigado, o sea, llega sangre por mangueritas, que esas mangueritas son las arterias, y lo que pasa en el 85% de los casos es que esa arteria se tapa. Ajá. Puede ser por algún coágulo, digamos. Claro, se tapa por un ateroma o por un pedacito de grasa o por un coágulo, que puede ser propio de la arteria esa, o puede venir de algún otro lado viajando, que eso se llama un émbolo, y obstruir una arteria. Depende de la arteria que obstruya, es la alteración a nivel motor, cognitivo, que va a tener el paciente. Por eso es muy importante detectarlo a tiempo, porque el tiempo es crucial al momento de que el paciente empieza a tener este tipo de síntomas. O sea, hay gente que empieza a perder el habla y que no puede hablar, pero sí entiende, pero no puede hablar. Hay otra gente que empieza a perder la capacidad para comprender. Entonces vos le hablás y no entiende lo que está pasando. Entonces eso es muy importante de detectarlo, o que el propio paciente también sepa que eso no es normal, y enseguida llamar a la urgencia, ¿no? Porque cuanto antes se atiende a ese paciente,
evitar o podemos evitar de que mueran muchas neuronas. Es clave la actividad física, ¿no, Lean? En el proceso de rehabilitación, los buenos hábitos como dejar de fumar, como hacerse los controles en el médico, digamos, reducir los factores de riesgo, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, los factores de riesgo son fundamentales para, o sea, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el abuso de drogas. Justo estaba leyendo un artículo hace poco que el abuso de la cocaína en muchos chicos jóvenes aumenta el riesgo de ACV, así que es muy importante fomentar los buenos hábitos de vida y bueno, aumenta las probabilidades de tener un ACV después de los 55 años y ya que dato, cada 10 años se duplica esa posibilidad, ¿viste? Sí. Y después con respecto a hombres y mujeres se da, mirá qué dato interesante, se da tanto hombres como mujeres de misma manera, sí, pero es más letal en mujeres. Mirá vos, qué estadística llamativa. Sí, así es muy importante ese dato y bueno, por eso las mujeres se tienen que cuidar mucho y bueno, en general todos, ¿no? Y es la primer causa de discapacidad en el mundo. ¿Cuál es tu trabajo, Lean? Contanos específicamente en el proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son los ejercicios o cuál es el procedimiento para lograr que esa persona que pasó por este trauma pueda poco a poco recuperar, por ejemplo, la movilidad, ¿no? El andar, el hablar, bueno, y distintas secuelas que han quedado producto de este ACV? Sí, bueno, tener en cuenta que para tener una buena rehabilitación es muy importante los primeros 6-9 meses que un paciente tiene que sí o sí hacer rehabilitación. Muchos pacientes recuperan, pero más del 50% quedan con algún tipo de secuelas. Entonces es importante el tema de contar con un buen equipo de rehabilitación, tanto un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un terapista ocupacional, un psicólogo, porque es algo que afecta mucho al paciente y que termina generando hasta alteraciones psicológicas. Vos pensás que de un momento para otro la persona pierde la posibilidad de moverse, de sentir, de hablar, de entender. Entonces, no solo el kinesiólogo, sino es muy importante que cuente con un equipo que lo pueda contener, lo pueda asistir, y no solo al paciente, sino también a la familia, ¿no? Uh-huh. Puntualmente la parte de rehabilitación física, fisioterapia y kinesiología, nos encargamos de la parte motora, que es fundamental para que el paciente empiece a dar sus primeros pasos, a sentarse, a moverse, de acuerdo al grado de ACV y el área que esté afectado. Vamos a ir abarcando con diferentes técnicas de neurorehabilitación, facilitación neuromuscular. Hay una técnica que se llama OVAT, DAVAT, ¿viste? Son técnicas específicas que se fueron investigando y hacen dar cuenta de lo importante que son en el proceso de rehabilitación. Mi formación de pregrado ya hace más de 10 años lo hice en INAREPS, que es un centro de rehabilitación neurológica, y la verdad que ahí tuve contacto con muchos casos extremos y muy complicados, gente muy divina, ¿viste? La verdad que eso me terminó de formar y de darme cuenta de que esta era la profesión que quería, ¿no? Sí, no te voy a hacer una pregunta, digamos, técnica que sería para un médico o para un científico, pero sí quiero compartir con vos, Lean, este comentario. Es increíble cómo este tipo de enfermedades fueron propagándose en los últimos años. Hay algunos que le atribuyen tal vez como un factor desencadenante o como una variable más el hecho de los altos niveles de estrés, ¿no?, que propician un escenario traumático como este. Pero por supuesto, porque el estrés lo que hace en el cuerpo humano altera todos los sistemas, hace que funcione todo mal. Vos pensás que somos una máquina perfecta que maneja ciertos niveles de sustancias que tienen que estar en equilibrio. Cuando uno está muy pasado de rosca, o se llama, nosotros tenemos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que te prepara para la lucha
potencia para la batalla, para estar combativo. Pero eso tiene que durar poco. Cuando ese simpático no se desactiva para que se active el otro, el parasimpático que regula, que armoniza, que baja la tensión arterial, y uno está en constante estado de alerta, ese simpático tira sobre el organismo mucha adrenalina, mucho cortisol, mucha noradrenalina, y el cortisol en exceso y la adrenalina no terminan siendo inmunodepresores. Entonces hace que todo el sistema inmunológico esté alterado, la tensión arterial nunca baja, el cortisol, el colesterol no baja. Entonces todo eso termina generando alteraciones en el organismo que terminan repercutiendo en diferentes sistemas. Es impresionante lo que está pasando hoy, ¿no? Queríamos compartir esta charla con vos, Lean, justamente para concientizar, para poner este tema en la agenda mediática, para que la gente ante el primer síntoma extraño vaya al médico o llame por teléfono a la ambulancia, pero hay que hacerse los controles anuales y ser prolijos, ¿no?, en la vida privada, buena alimentación, actividad física, bajar, como decías, precisamente los niveles de estrés son fundamentales a la hora de tener una vida saludable. Gracias, Leandro, por el contacto y por tu tiempo. Dale. Y bueno, último dato, que el tiempo es cerebro, así que cuanto más tiempo pase ante los primeros síntomas, son neuronas que se van muriendo, así que hay que estar atento. Gracias. Un abrazo. Hasta ahí entonces, Leandro Moschen, kinesiólogo, osteópata, Día Mundial del ACV. Nosotros vamos a una breve tanda y ya seguimos con más del de nosotros.